Hola habitantes de la Commonwealth, ¿cómo están? El día de hoy vengo a compartirles mi crítica con spoilers de la película de Alien Romulus, la cual está dirigida por Fede Álvarez y se acaba de estrenar ahora. Seguramente se estén preguntando por qué nos mintieron o por qué nos engañaron. Bueno, ya se van a enterar a medida que avance el video. Por lo pronto les puedo decir de que la película está bien. No es ni cerca la obra maestra que decían, pero es una entretenida entrega de Alien, y sirve para quitar el mal sabor de boca que nos dejaron las precuelas de Prometheus y Alien Covenant. Primero voy a empezar con lo bueno y después con lo malo. La película tiene una trama interesante. Me gusta la idea de que nos muestren cómo Weyland-Yutani es tan malo en todos los aspectos posibles, porque no solo se salieron con la suya al capturar al Xenomorph de la primera película, sino que también son unos explotadores laborales que maltratan a la gente, y es por eso que el grupo de los jóvenes protagonistas intentan irse a vivir a otro planeta. La idea está buena, los efectos especiales de las naves, la ambientación y los monstruos, las veces que se dejan ver, ya que muchas veces está todo muy oscuro, se nota que están bien hechos, así que ahí no nos mintieron por el lado de los buenos efectos prácticos. La música en ciertos momentos nos recuerda a Alien 3, otras veces a varias películas de ciencia ficción y terror, y alguna que otra vez puede sonar parecido a la música de Prometheus, que ya les voy a hablar de eso en lo malo. Me parece que la película está bien filmada, bien dirigida y logra crear buenos momentos tensos con la ayuda de su soundtrack, que por cierto está compuesto por el compositor Benjamin Wallfisch, quien junto a Hans Zimmer hizo la música de Blade Runner 2049. También hizo la música de la película de Twisters, la nueva, las dos películas de It, entre otras tantas más. El vestuario y maquillaje también se ve muy bien. Los escenarios y su estética son una gran referencia a las películas clásicas y a varios juegos de la saga, principalmente al Alien Isolation. La edición de sonido también me parece muy buena. Lo último a destacar y más importante son sus protagonistas. Me gustó mucho el personaje de Rain. La actriz Cailee Spaeny nos regala un personaje nuevo con el que lográs empatizar y querer que le vaya bien en toda la cinta, no como las dos películas anteriores que su protagonista es mujer ni se acercaron a los zapatos de Sigourney Weaver. Bueno, Cailee podría ser una digna sucesora, siempre y cuando continúe en las próximas películas. Para mí tiene lo necesario, y además es una chica muy linda y realmente espero verla en el futuro de la saga. El siguiente y último personaje de la película que me gustó mucho es su hermano Andy, quien también es un androide. A pesar de no ser un actor muy conocido que digamos, hizo una muy buena interpretación como androide. Me gusta mucho la química y la conexión que tiene con su hermana Rain. Todo el tiempo que están juntos en pantalla está muy bueno, con excepción de algunas escenas que voy a hablar en lo malo. Así que también espero volver a verlo pronto en la franquicia junto con su hermana. Otro punto a favor y no menos importante es que no tiene nada woke esta película, y eso se agradece, porque hoy en día es muy difícil escapar de eso. Y bueno, creo que no me falta nada más, y si me falta, bueno, se me habrá pasado. Así que ahora voy a entrar en lo malo de la película, y créanme que son un par de cosas. Primero, el cast de la película. El cast de la película es horrible. Fuera de los dos protagonistas que son excelentes personajes y ya los mencioné en lo bueno, los otros cuatro son totalmente descartables. No lográs empatizar con ninguno de todos ellos, y te da exactamente lo mismo lo que les llega a pasar. Metieron por agenda a esta Dora, la vendedora de galletas, para que se la pase entorpeciendo y llorando en toda la película. Insoportable su personaje. Recuerdo que cuando la vi la primera vez en Transformers 5, no la soportaba, y acá me pasó exactamente lo mismo. Volviendo al cast, es un cast muy pequeño, 6 personas, de las cuales 4 son las únicas que mueren. Me parece que se quedaron un poco cortos, ¿no les parece? ¿Esperar 7 años para que los bichos solo maten a 4 personas? Significa que algo mal hiciste. En la primera película de 1979, la cual tiene los actores que menos me gustan de toda la franquicia, tenía un total de 7 personas, de los cuales mueren 6, y estamos hablando de una película de casi 50 años atrás, con un presupuesto muy reducido. En esta película tenían que haber metido más gente, y más ataques de Xenomorph, pero no pasó. Continúo, se cansaron de hablar de los efectos especiales, los efectos prácticos, animatrónicos, esto y lo otro. Pero realmente, ¿cuántas veces vimos a los Xenomorphs en acción? ¿Y cuántas veces los pudimos apreciar bien como se nos prometió? Los vimos muy poco, se la pasaban en escenas oscuras, y cada vez que los veías aparecer, estaban solo unos segundos y desaparecían. No se dejó disfrutar el Xenomorph, a comparación de las 4 películas originales. Me recordó mucho Alien vs Depredador 2, ya que casi toda la película cuando aparecía un monstruo estaba todo súper oscuro. Acá medio que pasa lo mismo. Está bien que le pongas un poco de misterio, pero hermano, ya conocemos a Alien. Mostranos al bicho como corresponde y en todo su esplendor. Le esperamos años una próxima entrega de Alien y lo mostrás 2 minutos. Y encima, para empeorar todo, no es el villano definitivo de la película, ya que el villano final de la película es el bicho canasto que nace de Dora, la vendegalletas. Yo cuando vi eso dije, no puede ser. Entiendo que el universo de Alien tiene películas, cómics, juegos, novelas, una serie en camino, etc. Sé muy bien que puede haber todo tipo de bicho raro en este universo, pero ¿realmente era lo que queríamos
queríamos ver un bicho canasto? Yo creo que todo el mundo fue a ver esta película para ver al clásico Xenomorph que peleó con Ripley en aquellas épocas. Y encima que aparece 2 minutos, te ponen como villano al bicho canasto, que es una mezcla del alien híbrido de Alien Resurrection y un ingeniero de Prometheus, solo que muy flaco y con pinta de que se escapó de un hospital mental. ¿Realmente era necesario? ¿Era necesario tanto honor a las 2 precuelas que fueron un desastre para la franquicia? No, no era necesario. Ya tuvimos cosas raras en las precuelas, ahora volvimos a las raíces de la franquicia. Deja el Xenomorph y listo. No queremos ver bichos nuevos en todas las películas que salen. Queremos ver una buena película de Alien, punto. Otro punto que me llamó la atención y que no me gustó es que se libraran muy fácilmente de los facehuggers. En las películas anteriores, incluyendo las películas de Alien vs Depredador, los bichos te saltaban y casi siempre te agarraban. Acá varios de los protagonistas le meten un par de golpes y los tiran a un costado, o hacían fuerza con sus manos y se los sacaban. Para mí le quitaron parte de su letalidad. Después la escena del chest buster o el revientapechos también me pareció nada impresionante, ya que esa actriz no transmite absolutamente nada y encima fue una escena que se filmó relativamente rápido y muchas veces estaba desenfocado con la intención de no mostrar demasiado. Y acá salto a uno de los temas más importantes, la sangre, el gore, lo sanguinario. Nos prometieron que la película iba a ser totalmente sanguinaria y lo que menos vi es una película sanguinaria. Alien 3 tiene 10 veces más gore que toda esta película, porque realmente no vi nada explícito como para decir, uy, mirá, se la rejugaron en esta escena. No, está todo muy cuidado. De hecho, si se fijan bien, el alien atacó a 2 personas de la misma forma, clavándole la cola y llevándoselo para arriba. Todo muy repetitivo. Y además, cuando el alien asesina al chico con la doble mandíbula, la escena se ve súper rápida y oscura. No cuesta nada mostrar un poquito, muchachos. No cuesta nada. Sabemos que estamos viendo Alien y no Cartoon Network. Ténganlo en cuenta la próxima. Después hay 2 escenas que dije, no puede estar pasando esto. Parecen escritas por guionistas de telenovela barata. La primera es cuando Andy, después de que le cambian el chip, se empieza a comportar de una forma media rara, y su hermana Rain lo mira mientras este se va y dice, Andy, ¿estás ahí? Y después la segunda es cuando ellos dos creen que están por morir y ambos se sientan en el piso a contar chistes de una forma muy absurda. Me parece que esas 2 escenas son súper ridículas, yo no los habría puesto. Otra escena que no tiene mucho sentido es la del tiroteo con los Xenomorph. Entiendo que sean armas tecnológicas y tengan apuntado automático, pero es la primera vez que Rain dispara un arma de esas y se carga a todos los aliens. Otra es cuando flotan esquivando la sangre. ¿Me vas a decir que ninguna gota o chorro los va a tocar? No tiene sentido, había un río de sangre, es imposible que no los toque. Otra escena que tampoco tiene ningún sentido es cuando la sangre la está por tocar y ella dispara para que el envión del arma la tire a un lugar seguro, mientras que el hermano se queda mirándola pacíficamente como si la sangre ácida no estuviera ahí. Otra es cuando ella cae por el ascensor y la agarra el Xenomorph con la cola. Mínimamente le tendría que haber quebrado la columna con semejante caída y fuerza. ¿Cómo puede ser que en The Amazing Spider-Man 2 dejen morir a la novia del protagonista y en una película de Alien este la ataje y no le pase nada? No tiene sentido. Y tampoco tiene sentido que con la intención de crear un momento fanservice hagan que el alien se le quede mirando a la protagonista sin hacerle nada. Es entendible que en Alien 3 tenía que pasar porque Ripley cargaba a la reina alien, pero acá Rain era una chica normal. Lo lógico sería que el alien acabe con ella en un instante. Otro error más dentro de ese arco es que el hermano se carga al alien con una ráfaga de disparos y en ningún momento le cae una gota de sangre en las piernas, siendo que lo estaba pisando mientras le disparaba. Esos detalles le restan puntos a la película. Otros puntos en contra que encontré son otros momentos de fanservice exagerados. Entiendo que para muchos puede ser algo nostálgico y todo eso, pero creo que no fueron necesarios. El primero es cuando este chico Andy acaba con el Xenomorph principal y le dice la frase, aléjate de ella, perra. El segundo es cuando el personaje de Ash, que en realidad se llama Rook en esta película y ya voy a hablar de él, les dice a los protagonistas, no puedo mentirte sobre tus posibilidades, pero tienes mi simpatía. Y el tercero es el informe de la protagonista al final, ya que es igual al de Ripley pero con distinto nombre. Para mí estos fanservice están de más, porque esto no es un remake o reboot de la saga, donde podrían haber quedado bien las referencias. Esta es una película que se encuentra dentro del mismo universo y en la misma línea de tiempo de las películas clásicas. No necesitamos que personajes random repitan las mismas frases como loro. Ya sabemos que estamos en la saga Alien, man. Inventa algo distinto, algo que haga memorable a estos personajes y a la película. Y listo, no creo que sea tan difícil. Después el guiño a Prometheus tampoco me gustó. Habría preferido que mencionen o muestren algo referido a Ripley o a su hija Amanda, antes que estar mostrando el artefacto de Prometheus y la música de la película. En vez de hacer borrón y cuenta nueva de unas precuelas que a casi nadie le gustaron, siguen recordándotelo cada vez que pueden, y es totalmente innecesario.
Y ahora sí, entrando al punto más negativo de toda la película, el punto que totalmente me desconectó de la película y hasta me perdí diálogos analizando lo que veía. Y es el personaje de Ash. No podían haberlo hecho más patético de lo que lo hicieron. En vez de hacer algo parecido a lo que hicieron con el androide Bishop en Alien 3, te hacen un Ash hecho con deepfake de muy mala calidad. La verdad que es una vergüenza. Nadie necesitaba ver a Ash en esta película, pero si lo iban a hacer de todas formas, lo hubiesen hecho con un robot animatrónico bastante destruido como el que usaron en 1992 para traer de vuelta a Bishop en Alien 3, y no esta porquería que nos dieron, porque realmente es eso, un pedazo de porquería, y una falta de respeto al personaje y al actor que ya falleció. Para hacer algo así, es mejor no hacer nada o hacer otra cosa. Y acá voy al punto de la miniatura del video. ¿Realmente nos mintieron y nos engañaron? La verdad es que sí, porque nos prometieron todo con esta película. Nos prometieron que iba a ser la mejor película de la saga y que iba a ser la película más sanguinaria y terrorífica de todas. La catalogaron como una obra maestra, y de que tiene muy pocos efectos digitales, y que casi todos son efectos prácticos. Bueno, déjenme decirles que nos mintieron en todo. La película está lejos de ser la mejor de la saga. No voy a negar que supera a Prometheus y a Alien Covenant, pero ni se acerca a las 4 películas originales. De sanguinario no tiene nada. Es más, parece que hasta les daba miedo mostrar escenas gore, escenas sanguinarias. De terror tiene lo justo y lo necesario, nada más. De obra maestra está a años luz de ser verdad. Y repito, eso que tiene prácticamente nada de efectos especiales, pregúntenselo a Ash. Pregúntenselo a Ash, que estuvo casi media película con su cara hecha con aplicación de celular. Dejate de joder. Habiendo dicho todo esto, puedo decir que la película es buena y es entretenida, pero tiene un montón de problemas, y por eso mi puntaje va a ser un 7. Podría ser un 8 de buena onda, pero creo que 7 es un puntaje más sincero. Si Ash hubiese sido un robot animatrónico, sí le pondría un 8, pero no pasó. Igual repito, me gusta muchísimo más que Prometheus y que Alien Covenant, ya que se siente como una película de la saga Alien. Las otras dos, con la excepción de Michael Fassbender, son un desastre de películas que de Alien no tienen nada más que el nombre, y realmente me gustaría que a Alien Romulus le vaya bien en taquilla, y que continúen con la historia de esta chica y su hermano androide. Creo que ella tiene el potencial para convertirse en una buena sucesora de Ripley, y esperemos verla pronto en la franquicia. Eso sí, que la próxima vez que saquen otra entrega, que no anden gritándole a todo el mundo de que es lo mejor de lo mejor cuando no lo es. Que sean más discretos la próxima vez. Que saquen la película y listo, porque lamentablemente esta película está lejos de ser la obra maestra que decían, y yo realmente quería que lo fuera. Bueno, esa fue mi opinión de Alien Romulus, habitantes de la Commonwealth. Espero leerlos en los comentarios y que me cuenten qué les pareció la película, y si están de acuerdo o no con los puntos que les nombré. Mi recomendación es que vayan a verla, y que le den una oportunidad a esta franquicia para que despegue nuevamente, y tengamos más entregas en la brevedad. Y como siempre les digo, si les gustó el video, les agradecería si dejan un like y se suscriben al canal, ya que eso ayuda a que la Commonwealth sea un lugar mejor. Y también que me sigan en las redes sociales que ven en pantalla, donde también estoy subiendo contenido. Les mando un saludo a todos, y nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.